Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del CADEX, de uno de los tantos CADEX que ha lanzado IPAE en medio de esta pandemia para tratar de informarnos y entretenernos. Este CADEX se titula Buenas leyes y debido proceso, y como el título intuye, tiene que ver con los procesos de elaboración legislativa en el Parlamento. Es un espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial, donde se discutirá cómo el debido proceso, cómo debería ser y es el debido proceso para la formulación de una ley, y por qué este es un tema importante, aunque poco discutido. Tenemos un panel de lujo. Hemos invitado y nos han aceptado participar Ditel Columbus, congresista de la República por Fuerza Popular; Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional; Milagros Campos, politóloga y ex miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política; y yo soy María Alejandra Campos y voy a estar moderando este panel. La dinámica va a ser bastante sencilla. Tenemos principalmente tres temas, uno que queremos discutir con cada uno de nuestros invitados. Yo voy a hacer una breve introducción al tema del proceso de elaboración de una ley, y luego vamos a conversar uno a uno en una dinámica de preguntas y respuestas con Milagros, con el congresista Columbus y con el doctor Urbiola, para luego pasar a un espacio de discusión y finalmente al cierre de nuestros invitados. Entonces, quería empezar conversando un poco, contándoles un poco respecto a qué cosa es el proceso parlamentario y por qué estamos discutiéndolo acá, ¿no? Tradicionalmente, o no tradicionalmente, pero digamos, en el papel, una ley debería pasar por un proceso de deliberación, pensado, discutido, ponderado, digamos, con el tiempo que requiere una discusión tan importante como es la elaboración de una ley, para realmente llegar a un consenso que beneficie a la mayor cantidad de peruanos posibles o que beneficie en lo más posible al país. Para ello, la ley está diseñada de una manera en la cual hay ciertos filtros que tiene que pasar un proyecto de ley antes de llegar a ser publicado. En el peruano, tradicionalmente, o en el papel nuevamente, un proyecto de ley se presenta, llega a la vicepresidencia del Congreso, se deriva a una comisión, que es una comisión especializada, donde ese proyecto se discute entre los congresistas de todas las bancadas que están presentes en esa comisión. Hay un predictamen que se vota, y es un predictamen que además recibe opiniones técnicas de los organismos que tengan que ver con el proyecto de ley, que tengan, digamos, insumos relevantes para el debate. Se vota este predictamen, se llega a un dictamen, y las comisiones, si es que es una o dos comisiones, presentan un texto en el Pleno, que es lo que finalmente se vota. Incluso luego de llegar al Pleno, hay una segunda instancia en teoría, que es la segunda votación. Entonces se aprueba en primera votación, se tiene que esperar un tiempo a que la masa, digamos, repose, y luego se pasa a una segunda votación. Por diversos motivos, este proceso no se ha estado cumpliendo en el Parlamento actual. De hecho, es un proceso que nunca se cumple, o sea, siempre hay un número significativo de leyes que no pasan por ese proceso, pero la mayoría suele cumplirlo. Una de las ventajas de este Congreso, o que se suponía iba a ser una ventaja, es que había cierta homogeneidad en las corrientes de pensamiento dentro del Parlamento, y por ende es fácil llegar a consensos. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que esos consensos han hecho precisamente que haya tanto consenso que se crea que no es necesario pasar por todo el ciclo de vida de un proyecto de ley, sino que se puede pasar de presentamos el proyecto de ley a lo aprobamos en apenas unas cuantas horas. Y eso ha llevado a estadísticas francamente preocupantes, como la que mostraba Martín Hidalgo en El Comercio hace unos meses, que señalaba que el 76% de las normas aprobadas no habían pasado por examen o por estudio técnico en las comisiones parlamentarias. O que tampoco la mayoría, al menos en el caso de los proyectos de la ONP, si no me equivoco,
el 21 de 22 proyectos sobre el retiro de fondos de la ONP no cumplían con estándares técnicos porque no tenían análisis costo-beneficio en el desarrollo del proyecto de ley. Y esto es solo, digamos, para muestra un botón del comportamiento o del manejo que ha tenido este Congreso en el proceso parlamentario, que además se agrava por la cantidad de producción legislativa que hay. Porque si el Congreso anterior hacía alrededor o presentaba alrededor de 1 punto algo proyectos al día, este Congreso presenta un poco más del doble, presenta 2.5 proyectos por día, que es una barbaridad, es un montón. Normalmente no pasa, no ha pasado en el Congreso anterior y no ha pasado en los anteriores a ese tampoco. Entonces, quería conversar primero con el congresista Columbus, porque el congresista Columbus no solo participa del pleno de varias comisiones y tiene un cargo directivo en su partido, sino además participa de una comisión que se supone busca ordenar el Parlamento. No sé si podemos, por favor, abrirle el micro y la cámara al congresista Columbus para empezar con la entrevista. Ahí está. No, está en mute, ahí estamos. Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy ¿Qué buenas tal, tardes. congresista? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, Quería, te he escuchado atentamente. quería empezar pidiéndole que por favor nos cuente cuál es esa comisión en la que está usted y por qué es que es importante. Gracias, María Alejandra. A ver, la comisión que yo presido se llama la Comisión Especial Multipartidaria de Ordenamiento Legislativo. ¿Y qué es lo que busca esta comisión? ¿Cuál es la finalidad de su creación? O, para ser justos, de que se haya mantenido en el tiempo, porque no es un tema de este Parlamento, sino que es una iniciativa que viene de mucho tiempo atrás, incluso que data desde mediados de los 90 o casi fines de los 90. Y lo que busca es tecnificar, si cabe el término, la labor parlamentaria, hacer la labor parlamentaria mucho más clara, ¿no? Esos claros oscuros que hay a veces en el reglamento, ponerlos más hacia la luz que hacia la sombra, ¿no? Pero sobre todo busca que se cumpla de forma más eficiente los procedimientos parlamentarios como tú has comentado en tu introducción. Por ejemplo, ¿no? Una de las propuestas que en la comisión hemos planteado es buscar la eficiencia en el tiempo de debate en el Parlamento. ¿Y qué queremos con esto a través de la CEMOL? ¿No? Por ejemplo, si tú ves la agenda del pleno que tenemos hoy día, ¿no? Y no estoy diciendo, como dicen algunos, maletero, por decirlo así, porque lo he dicho en el pleno, nuestra agenda cada vez es más abultada y ya parece un cancionero de karaoke. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Sacar de la agenda parlamentaria los temas que no ameritan debate. Por ejemplo, hay mociones declarativas que están en la agenda del Parlamento que venimos arrastrando desde el mes de abril, ¿no? Y son mociones que es declárese de interés nacional o declárese o exhortes al Poder Ejecutivo a que hagan bien su chamba, ¿no? Y dedicarle pues 5, 6, 7, 8 horas al debate de declárese o exhortes al Poder Ejecutivo que haga bien su chamba, no debería tomar tanto tiempo. ¿Qué ha hecho CEMOL? Ha propuesto una modificación al reglamento para que ese tipo de iniciativas pasen no al Pleno, sino que se vean en el Consejo Directivo las apruebe, las remita a donde las tenga que remitir y dé cuenta simplemente en el Pleno, con lo cual habremos ahorrado pues horas de debate sobre temas declarativos, ¿no? ¿Qué cosa más ve CEMOL? Hemos planteado, por ejemplo, una reforma de índole legal que busca que todas las normas con rango de ley en los tres niveles, llámese nacional, regional o municipal, ¿no? Antes de ser aprobadas, tengan que ser prepublicadas por las entidades para que fomente la participación ciudadana y además de esto, el ciudadano se entere qué es lo que su autoridad quiere legislar. El Congreso ya tiene antecedentes en esta materia, pero no todas las entidades lo cumplen. Entonces, como ya tenemos experiencia en esto, lo que queremos es que en la ley esté establecido que haya prepublicación de normas con rango de ley para que el ciudadano pueda participar. Y así como eso,
algo que tú has señalado que es importantísimo, el análisis costo-beneficio. No, el análisis costo-beneficio no solamente puede decir la presente norma no le roba gastos al Estado, porque todas las normas le roban gastos al Estado. Si lo vemos desde un punto de vista pues, de costos, todas las normas, todas, incluso las declarativas, le generan costos al Estado, porque el hecho mismo que lo debatamos en el Parlamento significa que el tiempo de nosotros, si lo vas a ver como un tema de costo, le cuesta al Estado, la labor de los asesores, la labor de los técnicos, luz, agua, internet, etcétera, etcétera, todo tipo de iniciativa le genera gastos al Estado. El tema que se tiene que tener en claro es que si el costo de la norma es mayor, menor o igual al beneficio potencial que le puede generar a la ciudadanía. Y es ahí la parte fastidiosa, creo yo, del análisis que a veces, yo lo voy a dejar así, a veces algunos de mis colegas rehuyen a plantearlo de forma clara en sus iniciativas. Más o menos eso es lo que hace ese molde, María Alejandra. Congresista, y digamos, una cosa son las buenas intenciones de la comisión y otra cosa es que efectivamente logre generar consensos en el Pleno, porque como usted menciona, muchos de sus colegas tienen ciertas reticencias a hacer un análisis costo-beneficio que efectivamente diga algo más que el copy-paste que se pone normalmente en los proyectos de ley, o a no tener espacio para debatir los proyectos declarativos, porque bueno, ya que no hay proyectos más interesantes, es como su momento para brillar. Entonces quería saber qué cosas sí generaban más consenso, qué cosas no tanto, y qué cosas estaban tratando de priorizar en esta gestión. Mira, ¿en la gestión del Parlamento en general o en la comisión te refieres tú? En la comisión. A ver, en la comisión lo que buscamos es hacer mucho más digerible el trabajo parlamentario, ¿no? Aclarando ciertos temas en el reglamento, ¿no? Ayer hemos tenido una sesión, incluso la doctora Campos nos ha ayudado a esclarecer varios puntos de nuestra labor parlamentaria, pero creo que hay cosas que sí van a generar consenso. Estos dos puntos que yo te he mencionado, el tema de las prepublicaciones y el tema del análisis costo-beneficio, sí es algo que creo yo va a generar consenso para su aprobación. El tema no va a venir, creo yo, la problemática no viene solamente desde el lado de la aprobación de este tipo de mecanismos que son obligatorios y deberían implementarse, sino en el seguimiento de la implementación, ¿no? Y ahí entra mucho la labor de cada bancada, de cada vocero, de cada partido, de cómo va a trabajar sus propuestas para poder tener digámoslo de esa manera, la ejecución programática de la propuesta de cada una de las bancadas y cada bancada representa un partido, ¿no? Acá creo que hay algo que un poco se ha dejado de ver, ¿no? Las bancadas están conformadas por congresistas, pero ciertamente los congresistas y las bancadas representan partidos políticos y por lo tanto las normas que planteen los parlamentarios tienen que ir, obviamente, yo no usaré el término alineado, pero tienen que ir pues en consonancia por lo menos con la visión programática de cada una de las agrupaciones políticas a las que pertenece. No voy a decir ideológicas porque hay una discusión, creo que tú eres politóloga, María Alejandra, no sé si es que hoy los partidos se forman necesariamente en función de ideología, o quizá algunos solamente en una visión programática y otros en un mix de ambos, ¿no? Pero por lo menos una visión programática clara. Entonces, yo creo que en ese sentido, de aprobar va a haber consenso. El tema va a ser en el seguimiento, en el acostumbrarte a tener que hacer algo que nadie estaba acostumbrado a hacer. Por eso es que, por ejemplo, sonó como una cosa extraña cuando mi colega de la UNDE planteó pues la Oficina de Estudios Económicos y yo no decía, yo escuchaba y decía, oye, ¿y eso para qué? ¿Cómo así? ¿Cómo ¿Con qué se come? funciona? ¿No? Así es, ¿no? Si es con ketchup o con mayonesa, ¿no? Puede ser con los dos, ¿no? Pero el tema es que son propuestas que rompen digámoslo así, la rutina parlamentaria, ¿no? Que obliga a que tanto el servicio parlamentario como la organización parlamentaria propiamente se tengan que actualizar, ¿no? Y tengan que un poco salir de ese molde al que se han acostumbrado a trabajar durante décadas.
Congresista, hay una última pregunta cortita porque nos queda un minuto antes de pasar al Uy, siguiente entrevistado para ser respetuosos con el tiempo. Usted señala este riesgo y es, digamos, el mismo riesgo del que estaba conversando, bueno, hablando sola yo al inicio, que es una cosa es lo que se aprueba en el papel y otra cosa es lo que efectivamente ocurre en la política del día a día. Puede pasar con estas iniciativas de prepublicación de normas o de análisis costo-beneficio, lo mismo que pasa con la exoneración de segunda votación. Por ejemplo, el reglamento dice que es en casos extraordinarios y más bien es lo ordinario. ¿Cómo hacemos para que se cumpla el reglamento? mira, yo te lo voy a responder de esta manera y disculpa que lo voy a decir de esta manera. Te pido que te sumes a la campaña que yo tengo de hace meses en el Parlamento de cáele chinchosos a todos los demás, porque esa es la campaña en la que me he metido. Le caigo chinchoso a todo el mundo porque a cada rato les digo el artículo tal del reglamento, por favor no exoneren, no eviten el tema de comisiones, tenemos que tener opiniones técnicas, por amor de Dios no pueden legislar en temas económicos sin tener una línea de algo que sustente lo económico que quieren erogar del Tesoro Nacional o del Tesoro Público y demás. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Mucho va a importar, María Alejandra, la labor de la prensa, la labor de los parlamentarios, al menos los que queremos un cambio dentro de la propia institución, pero además de la ciudadanía. Y yo te lo digo con conocimiento y convicción total de lo que te voy a decir. La ciudadanía puede generar grandes cambios con corrientes de opinión respecto a determinados temas. Ahora, esto no implica necesariamente que todo lo que se pida no se tiene que hacer, porque hay cosas como, por ejemplo, el manejo de fondos públicos que ameritan ciertos criterios técnicos y pautas que no todos manejan, incluso nosotros, los parlamentarios, no lo hacemos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Trabajando, y aunque suene pues a retórica, trabajando todos juntos, trabajando, buscando un cambio real en instituciones y que realmente la legislación sirva para lo que está concebido originalmente, que es servir a la gente y hacerle mejor o más fácil su vida, no complicársela. Muchas gracias, congresista. Vamos a dejar la conversación ahí, pero Vale. la retomamos, tenemos un bloque de discusión luego. Quería, justamente a raíz de lo que usted está mencionando, quería preguntarle a Milagros Campos, que como decía en la introducción, ha sido miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, y de hecho esa comisión planteó varias medidas para mejorar los candados legislativos, digamos. Planteó, entre otras cosas, la bicameralidad, pero a falta de bicameralidad había otras medidas propuestas. ¿Qué tal, Milagros? Muchísimas gracias por acompañarnos. Quería preguntarte cuáles son las 3 o 4 cosas que tú crees deberían ser prioritarias para mejorar la calidad del proceso legislativo. Buenas tardes, encantada de hablar del Congreso, de hablar de reformas y de estar acompañada además por un congresista que ha puesto el empeño en tratar de modernizar estos temas. Cuando yo digo modernizar, estoy pensando justamente en reformas. En el Congreso han habido olas de reformas y creo que, bueno, a veces 2 pasos adelante y 1 paso para atrás, un poquito en esa línea, pero a ver, si me dices cuáles serían las reformas, yo diría que lo primero que hay que hacer, y fue un poco lo que hicimos con la Comisión de Reforma Política, es que cualquier proceso de reforma tiene que hacerse con un diagnóstico previo, ¿no? Y claro, la comisión, si bien vio temas del sistema de gobierno, como quiera que era una comisión convocada por el Ejecutivo, no se entró a hacer proyectos ni internamente a los procesos legislativos, aunque sí en lo relativo al sistema de gobierno, y me detengo. Muchos de los problemas del Congreso tienen su causa fuera del Congreso, y me refiero concretamente al tema de partidos políticos. Entonces es muy importante ser conscientes de ese tema, ¿no? El otro tema que creo que es fundamental tener en cuenta es que cuando se legisla, no se puede legislar porque hay que presentar proyectos de ley o porque pues, es una manera en que un parlamentario va a ser evaluado. Eso no es cierto y creo que hay que defender esa posición. Solo se legisla en la medida que haya un problema que solucionar y que la solución
sea normativa, porque muchos de los problemas que tenemos no son normativos. Entonces, yendo un poco al diagnóstico, lo que hemos visto es que han habido proyectos de ley a lo largo del tiempo que han sido sin impacto, se han presentado sin un análisis, no solamente análisis costo-beneficio, sino sin un análisis de impacto y sin estudios de antecedentes legislativos para ver qué cosa es lo que voy a modificar, si es que el problema efectivamente tiene su origen en esto. Segundo, que se ha legislado rápido. Y tercero, creo que también es necesario mirar que al legislar rápido se ha recurrido a un esquema de fast track, es decir, presentado el proyecto, se exonera del estudio en comisiones, que es fundamental, un análisis. Fíjense, ayer miraba justamente para conversar con la comisión que preside Dieter Columbus, en el Parlamento Europeo se recomienda que un dictamen esté prepublicado 12 semanas. 12 semanas. Entonces creo que ese es un tema que favorece la deliberación también y favorece la posibilidad de que el tema se conozca afuera. Entonces se exonera del trámite de comisiones, número 1. Número 2, llega al Pleno y en el Pleno se debate, se aprueba. A veces el texto pues, del proyecto se cambia por un texto sustitutorio que pasa por pocas manos y poco análisis, porque hay como que la premura de aprobar, y la premura y la prisa es pésimo consejero en el Congreso. Se exonera de segunda votación, pasa al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observa incluso porque pudiera tener problemas de constitucionalidad, y para insistirse se requiere mayoría absoluta. Quiero destacar este tema, porque en Congreso unicameral nosotros tenemos la mayoría más baja a nivel de la región para las insistencias. Entonces ahí el doctor Urbiola retomará este tema, lo que significa no tener un Senado, legislar con un procedimiento de fast track y tener al Tribunal Constitucional para que dirima este tipo de inconvenientes, digamos, incluso mirando cuál ha sido el procedimiento legislativo seguido, ¿no? Creo que ese es un punto central. Si entramos a tema de reformas, yo diría 3 ya, para no entrar así, voy a tratar de elegir 4, 3 es muy poco. Lo primero es que tenemos que legislar con evidencia. O sea, la legislación, no solamente el proyecto, sino el dictamen, tiene que hacerse con un cierto estudio de evidencia. Ahora, este no es un problema solamente peruano, en la región ha saltado y en Europa mismo este tema de ciencia en el Parlamento para poder informar sobre determinados temas. Lo segundo, lo decía Dieter hace un momento en relación a la Oficina de Estudios Económicos. Los congresistas tienen que ir a votar sabiendo cuánto cuesta implementar ese proyecto. Eso es información, y esa información debe generarse dentro del Congreso. Esa información creo que es fundamental porque así el congresista sabe que si está votando por este proyecto, está gastando un nivel de presupuesto que le va a impedir impulsar otra iniciativa eventualmente, porque evidentemente pues todo el cuero sale de la misma vaca. Lo segundo, servicios de información internos en el Congreso. Que los proyectos no solamente cuenten con el costo que implica esto y de dónde se va a cubrir, sino también con información respecto de cómo se ha solucionado ese problema en otros países, si es que el proyecto es o no constitucional, si es que se está vulnerando alguna norma, o si es que estamos frente a un tema que tiene colisión con algún tratado. Y diría yo, en tercer lugar, creo que es necesario pensar en retomar seriamente la agenda legislativa, porque la agenda legislativa no solamente permite que en congresos fragmentados puedan ponerse de acuerdo sobre aquellos temas de políticas públicas, de preferencia, por supuesto, que requieren una solución legislativa, sino que también convoquen al Ejecutivo. Y entonces que se prioricen temas. La agenda es una herramienta no solamente de negociación política,
sino también de transparencia, porque una vez que se publica, entonces, pues los sectores interesados, porque no se puede legislar tampoco de espalda a la sociedad. La agenda legislativa que está en el reglamento del Congreso es una herramienta estupenda para acercarse a la sociedad en su conjunto, sea el sector académico, sea el sector empresarial, sean los gremios. Creo que esto, la ciudadanía en general, por supuesto, ¿no? Entonces, agenda legislativa, oficina de estudios económicos, el tema de afinar los servicios de información y legislar sobre evidencia serían en este momento mis 4 reformas favoritas. Ojo, que para hacer reformas se requiere voluntad política y conciliar lo político y lo técnico es el gran reto en el Congreso. Creo que ese es un punto fundamental. Sin voluntad política no puedes hacer nada. Y claramente la legislación sin una mirada técnica nunca va a ser una legislación eficaz. De hecho, me robaste la pregunta, Mili. Porque claro, acá no estamos hablando de reformas de los partidos políticos o del sistema electoral, son reformas técnicas del diseño del Parlamento, ¿no? Por ejemplo, un servicio de información, eso es transversal a todos los parlamentarios, o acceso a data científica, eso también es transversal a todos los parlamentarios, pero tiene que haber una voluntad de incorporar los criterios técnicos en el día a día político. Una cosa que me pareció bien interesante, que no las... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del CADEX, de uno de los tantos CADEX que ha lanzado IPAE en medio de esta pandemia para tratar de informarnos y entretenernos. Este CADEX se titula Buenas leyes y debido proceso, y como el título intuye, tiene que ver con los procesos de elaboración legislativa en el Parlamento. Es un espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial, donde se discutirá cómo el debido proceso, cómo debería ser y es el debido proceso para la formulación de una ley, y por qué este es un tema importante, aunque poco discutido. Tenemos un panel de lujo, hemos invitado y nos han aceptado participar Ditel Columbus, congresista de la República por Fuerza Popular, Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, Milagros Campos, politóloga y ex miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, y yo soy María Alejandra Campos y voy a estar moderando este panel. La dinámica va a ser bastante sencilla. Tenemos principalmente 3 temas, uno que queremos discutir con cada uno de nuestros invitados. Yo voy a hacer una breve introducción al tema del proceso de elaboración de una ley, y luego vamos a conversar uno a uno en una dinámica de preguntas y respuestas con Milagros, con el congresista Columbus y con el doctor Urbiola, para luego pasar a un espacio de discusión y finalmente al cierre de nuestros invitados. Entonces, quería empezar conversando un poco, contándoles un poco respecto a qué cosa es el proceso parlamentario y por qué estamos discutiéndolo acá, ¿no? Tradicionalmente, o no tradicionalmente, pero digamos, en el papel, una ley debería pasar por un proceso de deliberación, pensado, discutido, ponderado, digamos, con el tiempo que requiere una discusión tan importante como es la elaboración de una ley, para realmente llegar a un consenso que beneficie a la mayor cantidad de peruanos posibles o que beneficie en lo más posible al país. Para ello, la ley está diseñada de una manera en la cual hay ciertos filtros que tiene que pasar un proyecto de ley antes de llegar a ser publicado. En el peruano, tradicionalmente, o en el papel nuevamente, un proyecto de ley se presenta,
llega a la vicepresidencia del Congreso, se deriva a una comisión, que es una comisión especializada, donde ese proyecto se discute entre los congresistas de todas las bancadas que están presentes en esa comisión. Hay un predictamen que se vota y es un predictamen que además recibe opiniones técnicas de los organismos que tengan que ver con el proyecto de ley, que tengan, digamos, insumos relevantes para el debate. Se vota este predictamen, se llega a un dictamen y las comisiones, si es que es una o dos comisiones, presentan un texto en el Pleno, que es lo que finalmente se vota. Incluso luego de llegar al Pleno, hay una segunda instancia en teoría que es la segunda votación. Entonces se aprueba en primera votación, se tiene que esperar un tiempo a que la masa, digamos, repose y luego se pasa a una segunda votación. Por diversos motivos, este proceso no se ha estado cumpliendo en el Parlamento actual. De hecho, es un proceso que nunca se cumple, o sea, siempre hay un número significativo de leyes que no pasan por ese proceso, pero la mayoría suele cumplirlo. Una de las ventajas de este Congreso, o que se suponía iba a ser una ventaja, es que había cierta homogeneidad en las corrientes de pensamiento dentro del Parlamento y por ende es fácil llegar a consensos. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que esos consensos han hecho precisamente que haya tanto consenso que se crea que no es necesario pasar por todo el ciclo de vida de un proyecto de ley, sino que se puede pasar de presentamos el proyecto de ley a lo aprobamos en apenas unas cuantas horas. Y eso ha llevado a estadísticas francamente preocupantes, como la que mostraba Martín Hidalgo en El Comercio hace unos meses, que señalaba que el 76% de las normas aprobadas no habían pasado por examen o por estudio técnico en las comisiones parlamentarias. O que tampoco la mayoría, al menos en el caso de los proyectos de la ONP, si no me equivoco, el 21 de 22 proyectos sobre el retiro de fondos de la ONP no cumplían con estándares técnicos porque no tenían análisis costo-beneficio en el desarrollo del proyecto de ley. Y esto es solo, digamos, para muestra un botón del comportamiento o del manejo que ha tenido este Congreso en el proceso parlamentario, que además se agrava por la cantidad de producción legislativa que hay. Porque si el Congreso anterior hacía alrededor, o presentaba alrededor de 1 punto algo proyectos al día, este Congreso presenta un poco más del doble, presenta 2.5 proyectos por día, que es una barbaridad, es un montón. Normalmente no pasa, no ha pasado en el Congreso anterior y no ha pasado en los anteriores a ese tampoco. Entonces, quería conversar primero con el congresista Columbus, porque el congresista Columbus no solo participa del pleno de varias comisiones y tiene un cargo directivo en su partido, sino además participa de una comisión que se supone busca ordenar el Parlamento. No sé si podemos, por favor, abrirle el micro y la cámara al congresista Columbus para empezar con la entrevista. Ahí está. No, está en mute, ahí estamos. Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, tardes. congresista? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, te he escuchado atentamente. Quería empezar pidiéndole que por favor nos cuente cuál es esa comisión en la que está usted y por qué es que es importante. Gracias, María Alejandra. A ver, la comisión que yo presido se llama la Comisión Especial Multipartidaria de Ordenamiento Legislativo. ¿Y qué es lo que busca esta comisión? ¿Cuál es la finalidad de su creación? Para ser justos, de que se haya mantenido en el tiempo, porque no es un tema de este Parlamento, sino que es una iniciativa que viene de mucho tiempo atrás, incluso que data desde mediados de los 90 o casi fines de los 90. Y lo que busca es tecnificar, si cabe el término, la labor parlamentaria, hacer la labor parlamentaria mucho más clara, ¿no? Esos claros oscuros que hay a veces en el reglamento, ponerlos más hacia la luz que hacia la sombra, ¿no? Pero sobre todo busca que se cumpla de forma más eficiente los procedimientos parlamentarios como tú has comentado en tu introducción. Por ejemplo, ¿no?
una de las propuestas que en la comisión hemos planteado es buscar la eficiencia en el tiempo de debate en el Parlamento. ¿Y qué queremos con esto a través de la CEMOL? ¿No? Por ejemplo, si tú ves la agenda del pleno que tenemos hoy día, ¿no? Y no estoy diciendo, como dicen algunos, maletero, por decirlo así, porque lo he dicho en el pleno, nuestra agenda cada vez es más abultada y ya parece un cancionero de karaoke. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Sacar de la agenda parlamentaria los temas que no ameritan debate. Por ejemplo, hay mociones declarativas que están en la agenda del Parlamento que venimos arrastrando desde el mes de abril, ¿no? Y son mociones que es declárese de interés nacional o declárese o exhortes al Poder Ejecutivo a que hagan bien su chamba, ¿no? Y dedicarle pues 5, 6, 7, 8 horas al debate de declárese o exhortes al Poder Ejecutivo que haga bien su chamba, no debería tomar tanto tiempo. ¿Qué ha hecho CEMOL? Ha propuesto una modificación al reglamento para que ese tipo de iniciativas pasen no al Pleno, sino que se vean en el Consejo Directivo las apruebe, las remita a donde las tenga que remitir y dé cuenta simplemente en el Pleno, con lo cual habremos ahorrado pues horas de debate sobre temas declarativos, ¿no? ¿Qué cosa más ve CEMOL? Hemos planteado, por ejemplo, una reforma de índole legal que busca que todas las normas con rango de ley en los tres niveles, llámese nacional, regional o municipal, ¿no? Antes de ser aprobadas, tengan que ser prepublicadas por las entidades para que fomente la participación ciudadana y además de esto, el ciudadano se entere qué es lo que su autoridad quiere legislar. El Congreso ya tiene antecedentes en esta materia, pero no todas las entidades lo cumplen. Entonces, como ya tenemos experiencia en esto, lo que queremos es que en la ley esté establecido que haya prepublicación de normas con rango de ley para que el ciudadano pueda participar. Y así como eso, algo que tú has señalado que es importantísimo, el análisis costo-beneficio. No, el análisis costo-beneficio no solamente puede decir la presente norma no le roba gastos al Estado, porque todas las normas le roban gastos al Estado. Si lo vemos desde un punto de vista pues, de costos, todas las normas, todas, incluso las declarativas, le generan costos al Estado, porque el hecho mismo que lo debatamos en el Parlamento significa que el tiempo de nosotros, si lo vas a ver como un tema de costo, le cuesta al Estado, la labor de los asesores, la labor de los técnicos, luz, agua, internet, etcétera, etcétera, todo tipo de iniciativa le genera gastos al Estado. El tema que se tiene que tener en claro es que si el costo de la norma es mayor, menor o igual al beneficio potencial que le puede generar a la ciudadanía. Y es ahí la parte fastidiosa, creo yo, del análisis que a veces, yo lo voy a dejar así, a veces algunos de mis colegas rehuyen a plantearlo de forma clara en sus iniciativas. Más o menos eso es lo que hace CEMOL, María Alejandra. Congresista, y digamos, una cosa son las buenas intenciones de la comisión y otra cosa es que efectivamente logre generar consensos en el Pleno, porque como usted menciona, muchos de sus colegas tienen ciertas reticencias a hacer un análisis costo-beneficio que efectivamente diga algo más que el copy-paste que se pone normalmente en los proyectos de ley, o a no tener espacio para debatir los proyectos declarativos, porque, bueno, ya que no hay proyectos más interesantes, es como su momento para brillar. Entonces quería saber qué cosas sí generaban más consenso, qué cosas no tanto, y qué cosas estaban tratando de priorizar en esta gestión. Mira, ¿en la gestión del Parlamento en general o en la comisión te refieres tú? En la comisión. A ver, en la comisión lo que buscamos es hacer mucho más digerible el trabajo parlamentario, ¿no? Aclarando ciertos temas en el reglamento, ¿no? Ayer hemos tenido una sesión, incluso la doctora Campos nos ha ayudado a esclarecer varios puntos de nuestra labor parlamentaria, pero creo que hay cosas que sí van a generar consenso. Estos dos puntos que yo te he mencionado, el tema de las prepublicaciones y el tema del análisis costo-beneficio, sí es algo que creo yo va a generar consenso para su aprobación. El tema no va a venir, creo yo, la problemática no viene solamente desde el lado de la aprobación de este tipo de mecanismos que son
son obligatorios y deberían implementarse, sino en el seguimiento de la implementación, ¿no? Y ahí entra mucho la labor de cada bancada, de cada vocero, de cada partido, de cómo va a trabajar sus propuestas para poder tener digámoslo de esa manera, la ejecución programática de la propuesta de cada una de las bancadas y cada bancada representa un partido, ¿no? Acá creo que hay algo que un poco se ha dejado de ver, ¿no? Las bancadas están conformadas por congresistas, pero ciertamente los congresistas y las bancadas representan partidos políticos y por lo tanto las normas que planteen los parlamentarios tienen que ir, obviamente, yo no usaré el término alineado, pero tienen que ir pues en consonancia por lo menos con la visión programática de cada una de las agrupaciones políticas a las que pertenece. No voy a decir ideológicas porque hay una discusión, creo que tú eres politóloga, María Alejandra, no sé si es que hoy los partidos se forman necesariamente en función de ideología, o quizá algunos solamente en una visión programática y otros en un mix de ambos, ¿no? Pero por lo menos una visión programática clara. Entonces, yo creo que en ese sentido, de aprobar va a haber consenso. El tema va a ser en el seguimiento, en el acostumbrarte a tener que hacer algo que nadie estaba acostumbrado a hacer. Por eso es que, por ejemplo, sonó como una cosa extraña cuando mi colega de la UNDE planteó pues la Oficina de Estudios Económicos y yo no decía, yo escuchaba y decía, oye, ¿y eso para qué? ¿Cómo así? ¿Cómo ¿Con qué se come? funciona? ¿No? Así es, ¿no? Si es con ketchup o con mayonesa, ¿no? Puede ser con los dos, ¿no? Pero el tema es que son propuestas que rompen, digámoslo así, la rutina parlamentaria, ¿no? Que obliga a que tanto el servicio parlamentario como la organización parlamentaria propiamente se tengan que actualizar, ¿no? Y tengan que un poco salir de ese molde al que se han acostumbrado a trabajar durante décadas. Congresista, hay una última pregunta cortita porque nos queda un minuto antes de pasar al siguiente entrevistado para ser respetuosos con el tiempo. Usted señala este riesgo y es, digamos, el mismo riesgo del que estaba conversando, bueno, hablando sola yo al inicio, que es una cosa es lo que se aprueba en el papel y otra cosa es lo que efectivamente ocurre en la política del día a día. Puede pasar con estas iniciativas de prepublicación de normas o de análisis costo-beneficio, lo mismo que pasa con la exoneración de segunda votación. Por ejemplo, el reglamento dice que es en casos extraordinarios y más bien es lo ordinario. ¿Cómo hacemos para que se cumpla el reglamento? Mira, yo te lo voy a responder de esta manera y disculpa que lo voy a decir de esta manera. Te pido que te sumes a la campaña que yo tengo de hace meses en el Parlamento de cáele chinchosos a todos los demás, porque esa es la campaña en la que me he metido. Le caigo chinchoso a todo el mundo porque a cada rato les digo el artículo tal del reglamento, por favor no exoneren, no eviten el tema de comisiones, tenemos que tener opiniones técnicas, por amor de Dios no pueden legislar en temas económicos sin tener una línea de algo que sustente lo económico que quieren erogar del Tesoro Nacional o del Tesoro Público y demás. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Mucho va a importar, María Alejandra, la labor de la prensa, la labor de los parlamentarios, al menos los que queremos un cambio dentro de la propia institución, pero además de la ciudadanía. Y yo te lo digo con conocimiento y convicción total de lo que te voy a decir. La ciudadanía puede generar grandes cambios con corrientes de opinión respecto a determinados temas. Ahora, esto no implica necesariamente que todo lo que se pida, ¿no? Se tiene que hacer, porque hay cosas como, por ejemplo, el manejo de fondos públicos que ameritan ciertos criterios técnicos y pautas que no todos manejan, incluso nosotros, los parlamentarios, no lo hacemos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Trabajando, y aunque suene pues a retórica, trabajando todos juntos, trabajando, buscando un cambio real en instituciones y que realmente la legislación sirva para lo que está concebido originalmente, que es servir a la gente y hacerle mejor o más fácil su vida, no complicársela. Muchas gracias, congresista. Vamos a dejar la conversación ahí, pero la retomamos, tenemos un bloque de discusión luego. Quería, justamente a raíz de lo que usted está mencionando, quería preguntarle,
a Milagros Campos, que como decían en la introducción, ha sido miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, y de hecho esa comisión planteó varias medidas para mejorar los candados legislativos, digamos. Planteó entre otras cosas la bicameralidad, pero a falta de bicameralidad había otras medidas propuestas. ¿Qué tal, Milagros? Muchísimas gracias por acompañarnos. Quería preguntarte cuáles son las 3 o 4 cosas que tú crees deberían ser prioritarias para mejorar la calidad del proceso legislativo. Buenas tardes, encantada de hablar del Congreso, de hablar de reformas y de estar acompañada además por un congresista que ha puesto el empeño en tratar de modernizar estos temas. Cuando yo digo modernizar, estoy pensando justamente en reformas. En el Congreso han habido olas de reformas y creo que, bueno, a veces 2 pasos adelante y 1 paso para atrás, un poquito en esa línea, pero, a ver, si me dices cuáles serían las reformas, yo diría que lo primero que hay que hacer, y fue un poco lo que hicimos con la Comisión de Reforma Política, es que cualquier proceso de reforma tiene que hacerse con un diagnóstico previo, ¿no? Y claro, la comisión, si bien vio temas del sistema de gobierno, como quiera que era una comisión convocada por el Ejecutivo, no se entró a hacer proyectos ni internamente a los procesos legislativos, aunque sí en lo relativo al sistema de gobierno, y me detengo. Muchos de los problemas del Congreso tienen su causa fuera del Congreso, y me refiero concretamente al tema de partidos políticos. Entonces es muy importante ser conscientes de ese tema, ¿no? El otro tema que creo que es fundamental tener en cuenta es que cuando se legisla, no se puede legislar porque hay que presentar proyectos de ley o porque pues, es una manera en que un parlamentario va a ser evaluado. Eso no es cierto y creo que hay que defender esa posición. Solo se legisla en la medida que haya un problema que solucionar y que la solución sea normativa, porque muchos de los problemas que tenemos no son normativos. Entonces, yendo un poco al diagnóstico, lo que hemos visto es que han habido proyectos de ley a lo largo del tiempo que han sido sin impacto, se han presentado sin un análisis, no solamente análisis costo-beneficio, sino sin un análisis de impacto y sin estudios de antecedentes legislativos para ver qué cosa es lo que voy a modificar, si es que el problema efectivamente tiene su origen en esto. Segundo, que se ha legislado rápido. Y tercero, creo que también es necesario mirar que al legislar rápido se ha recurrido a un esquema de fast track, es decir, presentado el proyecto, se exonera del estudio en comisiones, que es fundamental, un análisis. Fíjense, ayer miraba justamente para conversar con la comisión que preside Dieter Columbus, en el Parlamento Europeo se recomienda que un dictamen esté prepublicado 12 semanas. 12 semanas. Entonces creo que ese es un tema que favorece la deliberación también y favorece la posibilidad de que el tema se conozca afuera. Entonces se exonera el trámite de comisiones, número 1. Número 2, llega al Pleno y en el Pleno se debate, se aprueba. A veces el texto pues, del proyecto se cambia por un texto sustitutorio que pasa por pocas manos y poco análisis, porque hay como que la premura de aprobar, y la premura y la prisa es pésimo consejero en el Congreso. Se exonera de segunda votación, pasa al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observa incluso porque pudiera tener problemas de constitucionalidad, y para insistirse se requiere mayoría absoluta. Quiero destacar este tema, porque en Congreso unicameral nosotros tenemos la mayoría más baja a nivel de la región para las insistencias. Entonces ahí el doctor Urbiola retomará este tema, lo que significa no tener un Senado, legislar con un procedimiento de fast track y tener al Tribunal Constitucional para que dirima este tipo de inconvenientes, digamos, incluso mirando cuál ha sido el
procedimiento legislativo seguido, ¿no? Creo que ese es un punto central. Si entramos a tema de reformas, yo diría 3 ya, para no entrar así, voy a tratar de elegir 4, 3 es muy poco. Lo primero es que tenemos que legislar con evidencia. O sea, la legislación, no solamente el proyecto, sino el dictamen, tiene que hacerse con un cierto estudio de evidencia. Ahora, este no es un problema solamente peruano, en la región ha saltado y en Europa mismo este tema de ciencia en el Parlamento para poder informar sobre determinados temas. Lo segundo, lo decía Dittel hace un momento en relación a la Oficina de Estudios Económicos. Los congresistas tienen que ir a votar sabiendo cuánto cuesta implementar ese proyecto. Eso es información y esa información debe generarse dentro del Congreso. Esa información creo que es fundamental porque así el congresista sabe que si está votando por este proyecto, está gastando un nivel de presupuesto que le va a impedir impulsar otra iniciativa eventualmente, porque evidentemente pues todo el cuero sale de la misma vaca. Lo segundo, servicios de información internos en el Congreso. Que los proyectos no solamente cuenten con el costo que implica esto y de dónde se va a cubrir, sino también con información respecto de cómo se ha solucionado ese problema en otros países, si es que el proyecto es o no constitucional, si es que se está vulnerando alguna norma o si es que estamos frente a un tema que tiene colisión con algún tratado. Y diría yo, en tercer lugar, creo que es necesario pensar en retomar seriamente la agenda legislativa, porque la agenda legislativa no solamente permite que en congresos fragmentados puedan ponerse de acuerdo sobre aquellos temas de políticas públicas, de preferencia, por supuesto, que requieren una solución legislativa, sino que también convoquen al Ejecutivo. Y entonces que se prioricen temas. La agenda es una herramienta no solamente de negociación política, sino también de transparencia, porque una vez que se publica, entonces, pues los sectores interesados, porque no se puede legislar tampoco de espalda a la sociedad. La agenda legislativa que está en el reglamento del Congreso es una herramienta estupenda para acercarse a la sociedad en su conjunto, sea el sector académico, sea el sector empresarial, sean los gremios. Creo que esto, la ciudadanía en general, por supuesto, ¿no? Entonces, agenda legislativa, Oficina de Estudios Económicos, el tema de afinar los servicios de información y legislar sobre evidencia serían en este momento mis 4 reformas favoritas. Ojo, que para hacer reformas se requiere voluntad política y conciliar lo político y lo técnico es el gran reto en el Congreso. Creo que ese es un punto fundamental. Sin voluntad política no puedes hacer nada. Y claramente la legislación sin una mirada técnica nunca va a ser una legislación eficaz. De hecho, me robaste la pregunta, Mili. Porque claro, acá no estamos hablando de reformas de los partidos políticos o del sistema electoral, son reformas técnicas del diseño del Parlamento, ¿no? Por ejemplo, un servicio de información, eso es transversal a todos los parlamentarios, o acceso a data científica, eso también es transversal a todos los parlamentarios, pero tiene que haber una voluntad de incorporar los criterios técnicos en el día a día político. Una cosa que me pareció bien interesante, que no las incluí entre las 4, pero que estaba subyacente, por lo menos al inicio de tu intervención, es el tema de transparencia en el debate. Porque claro, los parlamentarios, sobre todo en comisiones, están debatiendo en un espacio al que la ciudadanía rara vez accede, pero además debaten, y en cierto momento en el Pleno también, textos que no son públicos. O sea, por ejemplo, los predictámenes no es una cosa a la que el ciudadano de a pie acceda. Pues no, el predictamen, voy a ver qué cosas están debatiendo hoy día en la Comisión de Economía. No, el predictamen normalmente es una cosa que se maneja en linterna y que, bueno, los periodistas accedemos a eso o acceden a eso, pero por fuentes, ¿no? No está accesible a cualquiera.
Y lo mismo para los textos sustitutorios. El texto sustitutorio, alguien llega al pleno moviendo una hojita de ya tengo listo el texto sustitutorio y a ver qué cosa cambió, y nuevamente es como buscar una fuente que te pase el documento porque no está disponible para todos. ¿Cómo hacemos para que, de hecho te pregunto, no sé si existe una norma que obligue a publicar estas cosas con anticipación? Si es que no existe, ¿por qué no existe? Y si es que sí existe, ¿cómo hacemos para que se cumpla esa norma? Ok, a ver, vamos, son dos temas que yo creo que son importantes. Había apuntado lo del texto sustitutorio para comentarlo luego, pero voy con el tema de los predictámenes. Los predictámenes son documentos de trabajo, ¿no?, que prepara el presidente con el personal del servicio parlamentario y la organización parlamentaria para que entren a debate, un poco como el proyecto de sentencia que viene trabajando, con el que viene trabajando el Tribunal Constitucional y que lo prepublica. Yo recuerdo hace algún tiempo Rolando Sousa, como presidente de la Comisión de Justicia, abrió un portal y colgaba los predictámenes. No existe ninguna obligación legal de hacerlo porque se trata de un tema, un documento de trabajo, pero creo que cada vez más importa esto porque estamos mirando exigencias de participación y de transparencia en democracia representativa. Subrayo la democracia representativa. Yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta que la democracia participativa se canaliza a través de la democracia representativa. Y ese es un tema que tendríamos que comenzar a conversarlo también. Respecto del texto sustitutorio, a ver, esto ha venido con una práctica, digamos, que se ha ido distorsionando, porque el texto sustitutorio normalmente afinaba algo del dictamen que venía de comisiones, pero cuando tú tienes un texto sustitutorio que es radicalmente diferente al que se había debatido en comisiones, yo he visto, y lo digo directamente porque está acá el congresista Columbo, muchas veces él y otros congresistas decir, no puedo votar un texto que se está repartiendo en este minuto. Entonces, claro, sí es, no iba a decir pincha globos, pero es un poco feo, pero es un poco eso, ¿no? Pero si queremos aprobar, porque también tengamos en cuenta que hay una premura por legislar con prisa, y es parte de los problemas que tienen los congresos en las sociedades modernas, en las que el Ejecutivo, digamos que legisla rápidamente cuando tiene que dictar normas como las que hemos visto para la pandemia, pero el Congreso no puede tener como mejor consejero la prisa. Creo que en lo primero hay que impulsar que por lado de transparencia, aunque no haya una obligación, se prepubliquen los dictámenes, los predictámenes, número uno. Y número dos, sí creo que es interesante establecer una práctica respecto de los textos sustitutorios, de manera tal que un texto sustitutorio pues tenga que ser leído en su integridad, y si es que se trata de una norma muy extensa, no puede ser votado en el momento en el que se hacen los cambios, ¿no? Porque efectivamente es allí donde se generan los errores y a la hora que sale una norma con error, no es eficaz, número uno, no satisface los problemas para los cuales se está haciendo la norma, y en segundo lugar, si no es buena, vas a tener que enmendarla. Toda norma, en el fondo, está cambiando las reglas sobre las cuales las personas y todo el resto de agentes económicos se mueve. Entonces, cambiarla regularmente al final es un costo económico para los ciudadanos y para todos los actores políticos y económicos. Entonces, hay que pensar en la seguridad jurídica. Cuando se legisla, se debe pensar en que se está legislando a largo plazo. Y entonces, si estoy haciendo algo a largo plazo, con normas que tienen que tener vocación por la estabilidad, es natural que tengamos que pensar en hacerlo de manera calmada. Muchas gracias, Mili. Totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Y de hecho, es súper interesante lo que viene, porque el doctor Urbiola es el representante, digamos, ex representante de la pata del Estado que se encarga de
castigar al Congreso cuando se porta mal, ¿no? O sea, digamos, no hay mucho que podamos, al no haber una segunda cámara, una vez que el Pleno aprueba algo, y si lo aprueba por insistencia peor, los ciudadanos, bueno, no hay mucho que podamos hacer. El que se encarga de poner en orden los excesos, voy a llamar, del Congreso es el Tribunal Constitucional. Y acá el doctor Urbiola ha sido expresidente del Tribunal Constitucional, es consultado regularmente por los medios de comunicación porque sabe muchísimo del tema, y quería conversar con usted, doctor Urbiola, si es que me ayudan con la cámara, porfa, en producción. Quería conversar con usted sobre estas malas prácticas que ha tenido el Congreso y que el Tribunal Constitucional se ha visto obligado a opinar al respecto porque no se están cumpliendo los pasos que se deberían seguir en el procedimiento parlamentario. Pero quería saber también qué tan vinculante es la palabra del TC frente al Congreso en estos temas, y qué tipo de herramientas, si es que existen, tiene el TC para regular los procedimientos, o no regular, pero digamos, asegurar que se cumpla lo que ya existe en la regulación de procedimientos parlamentarios. ¿Cómo está, doctor Urbiola? Bienvenido. Gracias, María Alejandra. Un gusto estar con la doctora Milagros Campos y el congresista Dieter Columbus en este importante foro. Para responder a su pregunta, María Alejandra, es importante establecer como, en cierta forma, una premisa, lo que significa el Estado constitucional y democrático de derecho, ¿no? Que impone no solamente la existencia de una constitución, que viene a ser el ordenamiento jurídico de más alta jerarquía, y que tiene el carácter de ser la norma de normas, ¿no? Sino que este ordenamiento debe estar impregnado de principios, de valores, de instituciones, ¿no? De principios humanistas en favor de los derechos y las libertades fundamentales de todos, y así mismo el conjunto de instituciones, ¿no? En este caso el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y otros entes autónomos, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, etc. Así como de técnicas también y procedimientos que hacen posible su existencia y disfrute. Ante la frecuente, y lo estamos comprobando últimamente con mayor dramatismo, la invasión o la intromisión o a veces hasta el desconocimiento de facultades, ¿no? O actuaciones en contra, ya sea del poder público o también podría ser de las interferencias del sector privado en la dimensión física o jurídica. Establecer esta premisa es fundamental porque el solo enunciado de un Estado constitucional y democrático de derecho, porque existe una Constitución, no es suficiente. Tiene que haber instituciones que hagan que ese Estado constitucional de derecho tenga plena vigencia, es decir, se presente en la realidad. Y dentro de este contexto que es importante resaltar, la formación de la ley, que es un proceso que se sigue ante el Congreso de la República, que tiene la facultad exclusiva y a veces la puede delegar al Ejecutivo bajo determinadas condiciones, que es una facultad que, de acuerdo a la Constitución, tiene pues reglas fijas, claras y que son de observancia obligatoria, ¿no? El Código